Miguel Velasco, representante de la empresa NAI México. Como me tocó ser parte del grupo fundador de DEITAC hace aproximadamente 35 años, pues en realidad éramos un grupo reducido, representantes de empresas de servicios que trabajábamos alrededor de la industria maquiladora, proporcionando servicios, desarrolladores, parques industriales, abogados, contadores, agentes aduanales. Fuimos un grupo como de 10, 12 personas los que nos organizamos preguntándonos qué hay que hacer, de qué manera podemos trabajar para atraer más inversión que el resto de la frontera. Entonces esa iniciativa del sector privado, incipiente, tuvo un éxito. Pero obviamente al paso de los años se ha incrementado fuertemente el número de empresas de servicios, el número de proyectos de inversión. Es impresionante ver ahora el empuje que tiene Tijuana, la cantidad de parques industriales, la cantidad de empresas, el número de empleos, todo lo que es la derrama económica de la industria, gracias, entre otras cosas, al esfuerzo fuerte de desarrollo económico de Tijuana, de DEITAC. Entonces sí es un cambio importante. Qué bueno que lo estamos celebrando. Felicitar a todos los consejeros que han estado en DEITAC en diferentes momentos, las mesas directivas, el amor a la camiseta de DEITAC ha sido importante, la atracción. Nuestro esquema ha sido copiado en otras partes de la República porque es exitoso. Entonces felicito sinceramente a todos los presidentes, los expresidentes, consejeros y al staff de DEITAC que también siempre ha estado preparándose para dar un mejor servicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América Burgueño, yo soy gerente general de ACESA. En los últimos años Tijuana ha tenido esta necesidad de seguir creciendo y obviamente los requerimientos de nuevos clientes es cambiar a los temas sustentables y sostenibles para poderlos incorporar dentro de las naves industriales y no solamente en la construcción, sino también en los procesos dentro de. Entonces creo que es algo importante para la ciudad porque nos posiciona en una de las regiones que está promoviendo el tema, ¿no? Y al contrario, nos ayuda también a verlo como un tema de estrategias en el que nos volvemos una Tijuana sostenible y también en un tema de inversión aquí a México, ¿no? Más que nada felicidades por la labor que están haciendo de traer inversión aquí a Baja California, porque lo que han logrado no es fácil y más durante toda esta trayectoria. Felicidades a cada una de las personas que forman Tijuana EDC. Socorro Ruiz, directora comercial del Directorio de la Industria Maquiladora de Baja California. Yo considero que es muy importante porque es un aliado estratégico para nosotros y nos genera también leads para poder también crecer más, con más inversiones también de nuestros clientes industriales y en nuestro encuentro industrial también. Yo considero que el mayor logro de DEITAC en sus 35 años es la inversión que han traído de diferentes países para que aquí en Baja California crezca más. Kenia Samarripa, vicepresidenta de Asuntos Públicos Internacionales para la Cámara Regional de Comercio de San Diego. El Tijuana EDC realmente es un líder en buscar esas alianzas con actores locales e internacionales, en el caso de San Diego como la Cámara, para impulsar estrategias a nivel local, estatal y federal donde podamos crecer la voz de la Calibaja a nivel global. Y esto incluye estos viajes anuales en los que unimos fuerzas para visitar agencias, embajadas y oficinas comerciales para platicar la historia de la región y atraer y retener inversión en la región. Bueno, primero que nada es una felicitación a unos grandes amigos que he conocido a lo largo de los años y que en estos 35 años de DEITAC han realmente mostrado la fortaleza del organismo en promover la región. Y para mí ha sido un honor colaborar con ustedes los últimos casi 4 años, en mes con mes, día con día, estar en comunicación para precisamente alzar la voz de la región y ver por la comunidad empresarial. Alfredo Dueñas, presidente del clúster de dispositivos médicos de Baja California.
Sí, bueno, la influencia de Tijuana EDC en lo que viene siendo el clúster de dispositivos médicos de aquí en Baja California, considero que ha sido una gran influencia porque nos consideramos aliados. Obviamente Tijuana, no nada más Tijuana, Baja California es el clúster número 1 de dispositivos médicos a nivel Latinoamérica, inclusive a nivel también a Norteamérica. Aquí es donde tenemos la mayor concentración de industria médica y lo que viene siendo Tijuana EDC ha sido parte crucial para cabildear con entidades de gobierno, con la parte de vinculación, con la parte del establecimiento en la ciudad de muchas expansiones, no nada más empresas nuevas, que es la función principal de Tijuana EDC en el apoyo al clúster de dispositivos médicos, sino también muchas expansiones de operaciones aquí. Entonces considero que ha sido algo clave en nuevas tecnologías y nuevos procesos que se han venido aquí a la región. Bueno, las oportunidades claves que pienso yo que en conjunto a Tijuana EDC con lo que es el clúster de dispositivos médicos está muy relacionada a lo que viene siendo el talento, el desarrollo, con lo que es vinculación con la parte educativa, con lo que es facilitación con gobierno para nuevas tecnologías que se vienen. Ya ahorita en la parte de dispositivos médicos, así como en muchas otras industrias, estamos hablando de la revolución digital, revolución de tecnología y muchos de los dispositivos ya están integrando partes de inteligencia artificial. Entonces todo este desarrollo tecnológico que viene a la región ha sido súper importante y DEITAC a través de los subcomités que tiene desarrollo de talento, de innovación o de promoción de la cuestión tecnológica, pues es crucial porque son aliados principales para favorecer las nuevas tendencias que tenemos con permisos, nuevas tendencias que tenemos con carreras, con la parte tecnológica de la ciudad que soporta obviamente el crecimiento de las empresas. Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. No podríamos pensar que Tijuana fuera líder en la industria de exportación de este país sin un organismo como DEITAC. DEITAC ha tenido que ver en parte importante de la promoción de las inversiones que hoy hay en Tijuana y eso nos representa. DEITAC es Tijuana, DEITAC es Baja California, DEITAC es Calibaja y gracias a DEITAC y a este organismo hoy podemos contar con esas grandes empresas que tenemos en nuestra ciudad y que nos hacen muy orgullosos de ellas. Bueno, el mensaje más importante es hacer las cosas con amor y pasión. Realmente tienes que estar enamorado de tu ciudad, tienes que estar enamorado de tu región, tener una actitud de servicio y sobre todo siempre representar a Tijuana, siempre representarla dignamente porque hay que salir, hay que promover, hay que decir las cosas como son, pero sobre todo traer las mejores inversiones para la región. Roberto Lai, presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana. Hay cosas que trabajamos de la mano y realmente pues DEITAC más bien es la promoción de la inversión, la exportación y a los bienes y servicios. Nosotros de alguna manera del Consejo de Desarrollo Económico y vamos a la par, ¿no? Uno promoviendo al exterior y nosotros acá en la ciudad llevando a cabo desarrollo económico. Realmente estamos festejando ahora, cumplen 35 años, es un organismo muy importante para la ciudad, sobre todo la ciudad es una ciudad que tiene mucho auge y sobre todo en la industria de maquiladora, de servicios y DEITAC, pues ahora sí que es un organismo muy importante que lleva el liderazgo para promover la exportación y la inversión para nuestra ciudad, ¿no? Y lo vemos en la ciudad. Creo que la industria es la que representa mayor economía en nuestra ciudad. Rodolfo Andrade, subsecretario de Economía. Bueno, Tijuana sin duda es un líder hoy en día de lo que viene siendo la manufactura avanzada, tecnologías de información y es el líder a nivel nacional en la atracción de inversión. El Tijuana EDC o DEITAC ya ha jugado un papel muy importante, sin sus grandes líderes que lo iniciaron, sin el licenciado Fernández, sin el señor Pacero, sin Elías Laniado, sin en fin, todas aquellas personas que se reunieron para hacer de Tijuana un mejor lugar, para poder generar ese ecosistema de inversión. Hoy en día Tijuana está ya en su tercera etapa de crecimiento, una evolución natural desde ensamble sencillo, manufactura avanzada y ahora que estamos viendo temas mucho más avanzados de inteligencia artificial y otros temas. No, bueno, pues 35 años se dicen fácil, pero es muchísimo esfuerzo. El mantener un organismo funcionando como DEITAC, un organismo privado
que ha pasado por diferentes etapas y que el tener un consejo comprometido hace sin duda que DEITAC sea un organismo ejemplar. De veras felicitamos mucho a su consejo, a Cristina Hermosillo, a todo su equipo, a David Moreno y a todos los presidentes que los han antecedido, Carlos Higuera, Carlos Jaramillo, gente muy valiosa de la comunidad. Sin duda, DEITAC es y será el organismo más importante de la comunidad industrial de Tijuana. José Luis Noriega Valcárcel, representante del Grupo El Florido. Bueno, para nosotros es un gusto haber estado con DEITAC casi los 35 años, somos de los asociados más antiguos y pues hemos visto la evolución no solamente del organismo internamente, sino de la proyección que le ha dado a la ciudad, la proyección que le ha dado al Estado, inclusive a México, porque pues es un organismo que actúa ya binacionalmente. Pues yo felicitaría a DEITAC, incluyendo a todos los que han colaborado durante estos 35 años con el organismo, especialmente pues a las mesas directivas, de las cuales una tuve el honor de pertenecer, porque hay un amor muy grande a la profesión y una preocupación permanente del organismo y de su directiva de impulsar los negocios y las inversiones en Tijuana especialmente.